Juan 7, 37, 38. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed, puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. En otra versión dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor. No solamente que corran agua, que sean de agua viva. Pueden correr agua, pero no son las que Dios le agrada. Así que vamos a orar, Señor, y vamos a pedir su dirección. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos regalas como iglesia, como cuerpo, como congregación, como tus hijos, porque tu fidelidad, Señor, está por encima de todos nuestros errores y faltas. Tú nos amas profundamente, Señor, aún conociendo nuestro corazón y sabiendo nuestro comportamiento y ver que hay cosas que te lastiman el corazón. Tú sigues mostrándonos, Señor, tu amor inagotable. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos en esta mañana que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Que tú conoces nuestras necesidades, Señor, y conoces perfectamente todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Que podamos hacer compromisos de amor en esta mañana, de honrarte a través, Señor, de un avivamiento genuino y auténtico que tú quieres que traigamos a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro país. Tú lo quieres, Señor, y quieres usar a tu iglesia, quieres usar a tus hijos, nos quieres usar a nosotros, que somos parte de tu corazón. Por eso necesitamos, Señor, que nos hable y que sea tu palabra, Señor, solo tu palabra, nada más que tu palabra. Líbranos de caer en trampas, caer en argumentos, en habilidades o en algo que no está de tu agrado, Señor, y que podamos utilizar, Señor, realmente tu palabra como esa miel, esa bendición que endulza nuestro corazón y nos trae paz y regocijo. Gracias por mis hermanos. Abre sus oídos y sus ojos, Señor, en esta mañana, y que su corazón esté listo para recibir la palabra. Y te lo pido en el nombre precioso de Jesús, y dejamos que sea tu nombre, Señor, en esta mañana, que sea exaltado. Gracias, Padre Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo damos. Gracias. Amén. Amén. Ofréndele un buen aplauso al Señor ahora. La iglesia del Señor clamando por un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? La palabra lo dice bien claro. Algo que está vivo, que se mueve. Y no todo lo que se mueve está vivo. Un poeta dijo en cierta ocasión: no son muertos aquellos los que en dulce calma la paz disfrutan de una tumba fría. Muertos son aquellos que tienen el alma muerta y caminan todavía. Gente que hace muchas actividades, se mueven, pero están muertos espiritualmente. Y no es la idea en esta mañana, sino que el Señor nos dé vida y vida en abundancia. Por eso el lema para hoy, el título para hoy es: el avivamiento es urgente. Aparece otra palabra ahí que vamos a aclarar. El avivamiento es urgente. ¿Qué es urgente? ¿Qué es urgente? Ok. El avivamiento es urgente y urgente es el avivamiento. Pero cuando hablamos de urgencia, la gente dice: tiene que correr. Hay algo que no está bien. Cuando dicen: no, ya tráelo cuando pueda. Bueno, está hablando de tiempo, tranquilidad, no tienes por qué desesperarte. Pero cuando dice llévalo de urgencia, ahí la cosa cambia. Hay una situación. Entonces,
nuestras vidas necesitan un avivamiento de urgencia. De urgencia. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Ahí en 2 de Crónicas 7:14 nos dice algo precioso. Ahí está en la pared. O sea que ya le hemos aprendido, ¿no? Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Está bien claro. Hay una promesa que el Señor va a cumplir, pero se tiene que dar una condición. ¿Cuál es la condición? Humillarse, orar, buscar mi rostro y apartarse de los malos caminos o la conducta que usted y yo sabemos que llevamos en unas ocasiones. Entonces, el Señor quiere bendecir a su pueblo, porque esta palabra no es para todo el mundo. Para el pagano, el que no conoce al Señor, no va a entender mucho. Pero para el que conoce al Señor, o por lo menos ha tenido su experiencia, esa palabra es. Porque dice, sí, mi pueblo. Está hablando de nosotros. Entonces, ahora, ¿por qué el Señor nos recuerda eso a nosotros? Porque sabe que muchos de nosotros no estamos haciendo las cosas bien y que necesitamos realmente cambiar de conducta y que necesitamos buscar al Señor y tener tiempo con el Señor. Algo que me pasé por alto en el domingo cuando estaba hablando de la iglesia, un texto que está en Mateo 16:18. ¿Se recuerdan que era el cuarto en la prioridad? Primero, la primera prioridad era amar a Dios con todo el corazón. La segunda, tener comunión íntima con Él cada día. La tercera, amar a nuestra familia. Y cuarto, amar a la iglesia y proteger la iglesia. El Señor nos recuerda algo bien interesante allí. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. O sea, la iglesia del Señor está protegida bajo una promesa. Dice, la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. O sea, hay una promesa para nosotros. Ahora, esa promesa con toda seguridad nos compromete. El Señor ahora quiere decir, iglesia, bien pendiente con lo que le voy a decir. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Este es el templo donde nos reunimos, pero somos parte del cuerpo del Señor. Entonces el Señor nos llama realmente a despertar. Algo está pasando. El sonido, ahora sí. Efesios 5:14, hay un texto ahí que porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Con quién es eso? Con nosotros. Dígale a su hermano que está a su lado, ese es con nosotros. Ok, despiértate. Por cierto que se me pasó por alto decirles algo. Yo voy a agradecerles que si pueden colocar los teléfonos en vibrador o en avión o en carrito por puesto. Pero trate de no competir en esta mañana y póngase su corazón esta mañana. Esto le va a ayudar. Y eso es parte del avivamiento. Cuando comenzamos a hacer cambios que de alguna manera son profundos. Porque el avivamiento es cambio. Entonces, despiértate. Si le están diciendo a alguien despiértate es porque está dormido. Y hay gente que está dormido con los ojos abiertos. ¿Ustedes han visto gente que se duerme con los ojos abiertos? Los hay. Entonces muchas veces podemos estar haciendo muchas actividades o podemos estar haciendo y estamos dormidos. Según de Timoteo, Pablo le recuerda ahí a Timoteo algo interesante. Según de Timoteo 1:6. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual
que Dios te dio cuando te impuse en mi mano. Le está recordando, hijo Timoteo, bien pendiente. Aviva el fuego que está en tu corazón. Yo no sé si ustedes, bueno, me imagino que muchos, la gran mayoría de nosotros por lo menos hemos visto esas parrilleras. Te pone el carbón allí o para hacer va a hacer cualquier cosa allí. Y que usan mucha gente para un abanico, un cartón, lo que consigue. ¿Para qué se usa eso? Para avivar el fuego, para evitar que el carbón se apague. Entonces ahí está uno, el que está cortando la carne, el que está echando la carne, el que está echando aire y el que está probando. Siempre hay de todo. ¿Cómo es eso? Oye, los hay de todo. Pero las parrilleras o todas estas cosas necesitan un asador y un abanico. Vamos a llamarlo abanico. Por eso el apóstol San Pablo le dice recuerda allí a Timoteo, aviva el fuego que hay en tu corazón, el don que está en tu corazón. No lo dejes que se apague. Y el gran problema es que mucha gente andan con su corazón apagado y necesitan avivar ese fuego. Y más adelante vamos a ver cómo realmente cambiar ese corazón con toda seguridad. Romanos 13 y 14, el apóstol San Pablo recuerda, hace otro recordatorio ahí. Ya que nosotros pertenecemos al día, ahora bien pendiente, entramos ya a zona difícil. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad, ni se metan en pelea, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. ¿Con quién es eso? Diga conmigo. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es para nosotros esta mañana? ¿Cuántos realmente lo creen? Ok, así será. Entonces ya el apóstol San Pablo está haciendo un recordatorio ahí. ¿Cómo debes vestirte? ¿Cómo debes caminar? ¿Cómo debes conducirte? Porque el testimonio es importante, lo que hablábamos el domingo pasado. Ahora bien, todo este aviso, toda esta alarma, toda esta señal nos llaman. ¿Cuál es la clave para que volvamos a tener un arrepentimiento, para que tengamos un avivamiento auténtico? La primera, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber absolutamente nada, ni va a pasar absolutamente nada. Porque el arrepentimiento es cambiar de actitud, estar consciente de que no estoy haciendo la cosa bien y estoy cambiando vengo para acá y me volteo y sigo para allá. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es, ¿verdad que sí? Oye, tío, estoy haciendo las cosas mal, Señor, perdona. Y si me da remordimiento, se me pasa esa emoción y vuelvo a hacer lo mismo. Si usted sigue haciendo lo mismo, usted no se ha arrepentido. Usted no se ha arrepentido. Usted ha tenido remordimiento de otra cosa. La base principal para que venga un avivamiento a su vida, porque el avivamiento viene en 3 dimensiones: a nuestra vida, a la vida de la iglesia y a la vida de la comunidad donde estamos. Pero primero tiene que llegar a nosotros. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces el arrepentimiento es clave porque nos trae renovación. Sin arrepentimiento solamente es pura emoción. Pura emoción. Podemos cantar, podemos saltar, podemos hacer varias cosas y nos emocionamos y al salir de aquí vamos y le pegamos 4 gritos a nuestra esposa, insultamos a los niños, peleamos con el vecino, decimos 4 palabras. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde viene? O sea, el arrepentimiento
hay un cambio total en conducta, en todas estas cosas que de alguna manera, con toda seguridad, Dios quiere que usted y yo aprendamos. Y vamos a ver un pasaje que de alguna manera nos puede conducir. Hubo un hombre que se llamaba Balaam. Balaam. Lo voy a resumir. Era un profeta. Pero había un rey pagano que se llamaba Balaam. Y Balaam fue llamado por este rey para que maldijera al pueblo de Israel. Y le iba a dar un tesoro, porque sabía que como profeta tenía poder. Y el hombre, imagínense que lo consideró. Cuando si usted considera algo malo, quiere decir que no está bien. Porque cuando usted está bien espiritualmente, te va a rechazar de inmediato. Usted, ¿qué pasa? ¿Cómo no? ¿Cómo fue que me dijiste? Y comenzó a coquetear con el pecado. No me voy a atender mucho con esto porque me daría mucho tiempo. Solamente quiero resumir que Dios le salió el paso a Balaam. Y cuando iba camino, iba montado en su burra, la burra, y maltrató mucho a la burra. Vamos a leer. Número 22, 27 al 33. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, porque el ángel se le atravesó en señal de que si seguía el camino iba a tener problemas, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Si le dice volvió es porque lo estaba golpeando hace rato. Así que el Señor oigan esto, el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Y la burra habló. ¿Qué te he hecho? Dice él. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. La burra lo estaba protegiendo. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel al Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. La burra lo que hizo fue protegerlo, porque la burra sí vio al ángel. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Hacia dónde quiere? ¿Qué quiere decir, pastor? Dígame. Dígalo. Ok. Muchas veces el comportamiento de nosotros con las personas es como Balaam con la burra. Entonces, no quiero ser despectivo, no voy a hacer eso. ¿Cuántas veces maltratamos a nuestras esposas? Y nos dicen, ¿pero por qué me insultas? Si lo que he hecho es cuidarte toda la vida. Prepárate tu alimento, prepárate tu ropa. He cuidado. ¿Por qué tienes que tratarme de esa manera? Y maltratamos a las personas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestros problemas. No le estoy diciendo que se compare con ella, por supuesto. Pero cuando usted está en pecado, cuando usted no está haciendo las cosas bien, usted se convierte en un maltratador. Y va a caer encima a cualquiera. Y no hasta que el Señor no abra sus ojos. Eso fue lo que pasó con Balaam. La burra que lo había cargado toda su vida, le cayó a palo. Y la burra, ¿por qué tienes que pegarme? ¿Por qué tienes que insultarme de esa manera?
Porque tienes que maltratarme. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho. ¿Y cuántas personas han tenido problemas? Han perdido familias, han perdido trabajo, han perdido amigos, han perdido personas por maltrato. Entonces, si hay algo que tiene que cambiar en nuestras vidas, como primera opción para recibir un buen avivamiento, tenemos que dejar de maltratar a los demás. Y tratarlos como Dios nos trata a nosotros. ¿Qué dije la base del avivamiento? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Si usted no cambia y no deja de hacer lo que está haciendo y sigue siendo lo mismo, no hay arrepentimiento genuino. Y sin arrepentimiento no hay avivamiento que venga. Así que, ahora bien, Jonás capítulo 3. Verso 1. Jonás. Jonás, un profeta que el Señor envió a predicar a Nínive. ¿Se recuerdan? Nínive era una ciudad que estaba sentenciada por su perversidad, por su maldad, por su pecado, por su paganismo, por todo lo terrible que era. Ya el Señor había sentenciado que iba a destruir y le estaba dando una oportunidad más. Y escogió al profeta Jonás para que fuera a hablarles a ellos y hablarles de Jesús y hablarles de la salvación. Pero ¿qué hizo Jonás? En primera instancia está en el capítulo 1, se fue a Tarsis, dice que compró su pasaje, se fue a Tarsis, se fue huyendo de Dios. No le interesó lo que Dios opinara, se fue para Tarsis. Y Dios le salió el paso, ustedes saben ya lo que sucedió con la tempestad, con la ballena, con el pez que se lo tragó, todo ese tipo de cosas. Y entendió que el Señor que lo quería que fuera a Nínive. Nínive era lo peor que usted se puede imaginar. Imagínense lo peor ahorita de alguien que está haciendo lo malo. Bueno, peor que lo que usted está pensando. Merecía realmente ser destruida. Pero Dios, imagínate, es un Dios de oportunidades. Si Dios nos dio oportunidad a nosotros y nos amó, ¿cómo no también se lo va a dar también a otros que necesitan? Y Jonás entendió el mensaje cuando estaba en la barriga del pez. Fue muy, 3 días metió en ese olor, ese terrible. Ni me lo imagino. Pero entendió el mensaje. Al salir de allí, se fue a Nínive a predicar. Capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre el montón de ceniza. Entonces el rey y sus nobles enviaron al siguiente decreto: por toda la ciudad nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales, ni las manadas de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe, pues, que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya? Cuando Dios vio, importante, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que la habían amenazado. Nínive se salvó de la sentencia. ¿Por qué? Se arrepintieron, cambiaron de actitud. Dice que hasta los animales,
Ahí dice. Entonces, si hay algo que Dios quiere ver en nosotros, con toda seguridad, es cambios profundos en nuestro corazón. No va a haber avivamiento en su vida, mi querido hermano, perdóneme, no va a haber absolutamente si no hay un arrepentimiento genuino de las cosas que usted estaba haciendo. Y de las cosas que hemos estado haciendo, si no nos arrepentimos, será un saludo a la bandera. Por eso el Señor dice en su palabra en Hechos capítulo 3, 19, 20. Hechos capítulo 3, 19 y 20 dice bien claro. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempo de refrigerio y Él enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Tiene que haber entonces arrepentimiento. Arrepentimiento. Cambio de actitud. Dejar de hacer lo que estás haciendo. Comenzar a hacer lo que no estás haciendo. Pero los cambios no son de afuera, de barniz, solamente de apariencia. Los cambios tienen que ser ¿de dónde? De lo profundo de nuestro corazón. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparte y lo confiesa alcanza misericordia, dice el Señor. Entonces, de una manera hermosa, tenemos que entender que eso es para el bien de nosotros. Es para el bien de nosotros, no para otra cosa. La bendición hermosa del Señor es que usted y yo cambiemos de actitud. Dejemos de hacer aquellas cosas que no le agradan al Señor. El mismo Jesús lo dijo en Marcos capítulo 1, verso 14. El Señor lo dijo bien claro. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Arrepiéntanse. Arrepentámonos. Cambiemos de actitud. Pero le voy a decir que no es tan fácil como os pareciera. Porque es una fuerza. Dice que no tenemos lucha contra la carne ni sangre, sino contra la potestad de las tinieblas. Que nos llevan a racionalizar las cosas. Pero bueno, no tienes por qué ser tan fanático. No puedes tomar las cosas tan así. No, comienzan esos pensamientos. Pero si no tomamos la decisión con elegancia, con fortaleza, con altura, difícilmente vamos a dejar. Usted cuando el Señor llamó a los discípulos, los 12 discípulos que llamó, todos dijeron, dejando todo, le siguieron. Le siguieron. Hay que dejar, hay que abandonar, hay que soltar. Muchas veces estamos amarrados a cosas que de alguna manera nos cuesta soltarlo. Y hasta que no lo suelte, usted tiene problemas. Usted me ha oído hablar de la ilustración de los monos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a repetirlo para los que no lo han oído. Si usted lo ha oído, se lo aprende de una vez. ¿Cómo atrapan los monos en África? Muy fácil. Ponen una mesa, un mesón grande en medio de los árboles, con unas rejillas muy delgadas, y colocan eso en la mesa llena de maní. Porque a los monos les gusta el maní. Bueno, a los monos no solamente. Si no, pregúntenle al hermano coronel cómo vende maní. Se esconden en los árboles y bajan los monos. Cuando van a buscar el maní, meten la mano por las rejas, agarran el maní y cuando van a sacar la mano, no pueden porque la rejilla es muy delgada. Si el mono pensara, no, este que me quieren atrapar, no, señor, suelta el maní, la pone y saca la mano. Pero como no quiere soltar el maní, ahí es donde los agarran. El gran problema de nosotros es que no queremos soltar lo que estamos haciendo. Y ahí es donde nos atrapa el enemigo. Y ahí es donde cometemos errores.
Y ahí es donde fallamos. Y ahí es donde pasamos mucho dolor. Mucho dolor. Porque el enemigo no te regala nada. El enemigo nunca te va a regalar nada. Todo es la apariencia con que te engaña, después viene a cobrar y viene el problema. Entonces, de alguna manera, eso es importante como base del arrepentimiento. Quiero decir unos textos que nos tiene que recordar lo que significa la importancia del avivamiento, para que tengamos claridad. Jeremías 29:13 nos recuerda la palabra, algo hermoso allí. Jeremías 29:13. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Pero si lo buscamos de todo corazón. Si no lo buscamos, difícilmente vamos a encontrarnos con el Señor. Pero tenemos que esforzarnos, dejar en la flojera, levantarnos en la madrugada, doblar nuestras rodillas, postrarnos delante del Señor y buscar al Señor de todo corazón. Y dice que lo vamos a encontrar. Oseas 6:2. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. No hay otro deseo que el Señor quiere que vivamos en su presencia. Es el deseo del corazón de Dios. Salmo 80:18. Entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Haznos volver a ti, Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces así seremos salvos. Es un clamor del salmista allí, que volvamos nuestro corazón a ti, Señor. Habacuc 3, verso 1. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo recuerda tu misericordia. Si hay algo que el Señor quiere que usted y yo recordemos en nuestras oraciones, es lo misericordioso, lo perdonador, lo maravilloso. Y déjeme decirle algo importante cuando nosotros vamos delante del Señor con arrepentimiento genuino. Dice, de todos nuestros pecados son echados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Dios no anda recordándonos los pecados pasados. Somos nosotros los que la culpa nos tiene muchas veces atribulados y lo traemos a memoria, por supuesto. Pero si usted y yo sentimos que el Señor nos ha perdonado y cumple su promesa, lo que nos va a traer a nuestro corazón es el gozo y la esperanza. El enemigo sí te va a traer la culpa y te va a señalar y te va a hacer sentir mal. Por eso tenemos que tener un corazón arrepentido genuinamente para que el Señor pueda sanarnos de cualquier acto que hayamos hecho que con toda seguridad no le agrada. El Salmo 19:7. Salmo 19:7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma y los decretos del Señor son confiables, que hacen sabio al sencillo. La palabra del Señor es realmente extraordinaria. Cuando usted y yo tomamos tiempo para meditar en la palabra, meditar significa pasar tiempo con Él. ¿Qué me quiere decir el Señor? Meditar es masticar, es disfrutar lo que está haciendo. Si usted agarra una comida y se la come, se llenó, pero no lo disfrutó. Disfrutar es otra cosa. Disfrutar la palabra es, Señor, ¿qué me quiere decir? Y cuando usted comienza a amar la palabra y a disfrutar de ella, el Señor le va a decir cosas que usted con toda seguridad va a sentirse realmente asombrado. Oye, pero yo leí este pasaje hace tiempo y no sabía lo que... Pero cuando ahora tomó tiempo para saber lo que su Padre le está diciendo, va a disfrutar de la palabra del Señor, se llama meditar. Por eso dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Y es la esperanza que tenemos y nos da la gratitud. Y este Salmo 51, el rey David, que pasó por un momento doloroso, incómodo,
de una caída que se dio tremenda, pero él cuando se encuentra con el Señor realmente es asombroso. El Salmo 51:10 termina diciendo David: crea en mí, Señor, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu de fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia y no me quite tu Santo Espíritu. Imagínense la agonía en que estaba el rey David en oración pidiendo al Señor: por favor, Señor, si tengo que ir nuevamente al monte ahí a cuidar ovejas y chivos, no tengo problema, Señor, con tal que no me quites tu santa presencia. Porque para él el valor de la presencia del Señor era realmente maravilloso. Entonces, cuando usted y yo amamos la presencia del Señor, con toda seguridad es nuestro clamor. Por eso queremos clamar en esta mañana, queremos clamar en nuestra vida, porque venga un refrigerio nuevo a nuestro corazón. Cambiemos de actitud, dejemos de hacer cosas, abandonemos nuestros malos caminos y traigamos esa primavera del Espíritu Santo en nuestro corazón, que el Señor quiere que usted y yo lo podamos disfrutar. Y Santiago 4:8, miren cómo dice este texto precioso. Santiago 4:8: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está debida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él lo levantará con honor. Santiago aquí nos está recordando que cuando usted y yo recordamos que hemos insultado al Señor, que hemos pecado, que hemos hecho cosas que desagradan al Señor, es importante, mucha gente lo hace y con toda seguridad Dios le agrada las lágrimas de arrepentimiento. Señor, he lastimado tu corazón. No hacer, perdóname, Señor, con un excuse me, como que no pasó nada. Usted hace cosas terribles delante del Señor, insulta la santidad de Dios y todavía solamente quiere decirle un excuse me. Como si eso fuera algo de un pana para un amigo. Te pisé, perdón, hermano. Insultar la santidad del corazón de Dios es terrible. Trae consecuencias dolorosas. Pero para eso Dios nos da la oportunidad. Y la oportunidad que nos da, que es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es genuino. ¿Usted cree que Dios no conoce los corazones? Dios conoce perfectamente el corazón. Dice, no hay nada que oculto delante de los ojos del Señor. Así que usted y yo podemos de alguna manera estar bien claro en eso. No hay nada que se oculto delante del Señor. Por eso muchas veces tenemos que sentirnos con dolor de haber hecho cosas. Pero no solamente el dolor de sentirlo. No hacerlo más. No fue lo que le dijo el Señor, le dijo a la mujer adúltera. ¿Qué fue lo que le dijo? Hija, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor, todos se fueron. Hija, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo otra cosa. Así que yo le animo a pensar en esto y no juegue con el Señor, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor ir al Dios de amor que el Dios de justicia venga a nosotros. Entonces, ¿qué desea el Señor? Que volvamos nuestro corazón a Él. Jeremías 33:3 lo dice bien claro, bien bonito. Pídeme, en otra versión dice, clama a mí, te haré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Clama a mí y yo te responderé. Hay una promesa del Señor que si clamamos en esta mañana, en esta hora, Él va a responder. Así que prepárese para clamar. Pero, ¿a quién le viene la unción del avivamiento? A todos los que desean, ¿verdad? Pero hay un requisito importante. Está en Mateo 5:6, en la bienaventuranza.
Mateo 5:6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Si usted va a un sitio donde hay comida, la mejor, pero usted no tiene hambre, usted le va igual. No, tranquilo, no hay problema. Pero si usted tiene hambre, probablemente hasta se va a colar en la fila. Permisito. Porque el hambre y la sed lo van a mover a comer. Mucha gente llega desesperada a comer. Entonces el Señor en la bienaventuranza recuerda, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Tener hambre y sed de vivir una vida recta, íntegra, santa, pura, porque ellos serán saciados. Pero si usted no tiene hambre y sed de vivir una vida santa y pura, íntegra, auténtica, usted se va igual. Se va igual. Aquí donde la gente dice, Señor, me estás hablando, gracias, un aplauso para ti, Señor. Algo muy triste nos puede pasar. Y estoy seguro que nos está pasando. El rey Saúl vivió 20 años sin el arca del pacto. ¿Qué significa? Sin la presencia del Señor. El arca del pacto significaba la presencia del Señor. Y él estuvo allí en su palacio 20 años sin el arca del pacto. No le importaba, no le interesaba para nada. Usted puede entender eso. Y usted puede tener 50 años en el Evangelio sin la presencia del Señor. Haciendo cosas muy religiosas, muy cotidianas, pero sin la presencia del Señor. Así estaba el rey Saúl. Vamos a ver qué dice la palabra. Veo caras largas. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. No que el Señor los había abandonado, que el rey Saúl se olvidó de él. Y los llevó a la casa de Abinadab, y Abinadab puso el arca como si fuera un mueble viejo y lo puso ahí. Tampoco le hizo caso. Y muchos de nosotros tratamos el Espíritu Santo al Señor como si fuera un mueble viejo, a un lado. Y comenzamos a hacer lo que nos viene en gana. Y los resultados son dolorosos. Dolorosos. Entonces, ¿cómo es posible? Sí es posible. Saúl lo vivió. Mucha gente está viviendo. Muchas iglesias, hermanos, están realmente atrapados. Pero David, cuando tomó el reinado, lo primero que hizo, ¿qué fue? Mandó a buscar el arca del pacto. Porque él sabía que la presencia del Señor era importante. Él entendía que la presencia del Señor era importante. En 2 Samuel 6, verso 11. 2 Samuel 6. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Ya de esto hemos hablado. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los que en la casa de Obed-Edom y todos los que tienen a causa del arca de Dios.
Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obededom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevan el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con toda su fuerza, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de cuerno de carnero. O sea, era una celebración. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba. David fue un apasionado por las cosas del Señor. Aun cuando se equivocó y cometió pecado como cualquiera de nosotros, David, el Señor sabía que en el corazón de David había una pasión por él. Y cuando trasladó el arca, acabamos de leer una celebración extraordinaria. Celebró de tal forma que su esposa Mical se sintió avergonzada por los, bueno, no sé qué paso estaba dando David. En el capítulo 7, verso 1, creo que es 7, verso 1, si no me equivoco. No, ahí no era. Está en el 5 capítulo. Dice que Mical, la esposa de David, cuando vio a David danzar, se avergonzó y despreció lo que David estaba haciendo. Déjeme decirle algo. Mucha gente va a despreciar tu alabanza. Mucha gente te va a criticar por tu alabanza. Cuando te vean viviendo vida santa, te van a criticar. Pero acuérdate que el que está acostumbrado a vivir en la oscuridad, la luz le hace daño. La luz le hace daño. David hizo el ridículo a los ojos de su esposa Mical. Hizo el ridículo. Pero no sé qué salto estaba haciendo, no sé cómo danzó, pero estaban cantando emocionados porque estaban trasladando el arca del pacto, la presencia del Señor, a su casa, al palacio. Cuando tú y yo comenzamos a adorar al Señor y a alabar al Señor, no nos va a importar que nos llamen ridículos. Entonces no le va a importar pararse en un autobús, una buseta o un sitio a predicar de Jesús. Que lo llamen loco. Pero cuando usted está apasionado por el Señor, cuando usted y yo no estamos apasionados por el Señor, cuidamos las apariencias. ¿Qué irán a decir de ti? Tienes que cuidarte. Tú no puedes estar hablando de esa manera. ¿Por qué no usa? Entonces comenzamos a racionalizar. Eso no fue lo que hizo David. Pero cuando usted está ungido y está en el avivamiento del Señor, usted no le va a importar. Miren, los musulmanes, cuando están celebrando su fiesta del Ramadán, tienen unos horarios para rezar. Y en cierta ocasión comentaban, lo oí. En un estacionamiento, en tal carro, llegó uno de ellos, puso su manta ahí y se arrolló delante de todo el mundo. Él lo estaba haciendo a su manera. Él lo estaba haciendo para su Dios. Él no le importaba lo que los demás estaban opinando. Pero nosotros nos cuidamos. Nosotros no podemos hacer eso. Yo oro en el templo, en mi casa, pero no, eso está orando. Eso no es lo que el Señor dio. El reino de Dios se ha acercado entre vosotros. El Señor no le importó ser ridículo. Con tal que conociéramos cuánto nos amaba. Y Dios fue al Calvario desnudo, para mostrar cuánto nos amaba. Y nosotros todavía estamos cuidando las apariencias. Muchas veces, los miércoles de oración, que es el día más importante en la vida de un cristiano. 30, 25, 40. Oye, llegamos a 40. ¿Y el resto? ¿El resto dónde está? Y así queremos que haya un avivamiento en nuestro corazón.
Y las cosas más importantes no las hacemos. Asegúrese que en sus prioridades está honrar el corazón de Dios. Dios lo sabe. Pero mientras no haya unción en su corazón, no haya el avivamiento que tal, seguimos como estamos. Dios quiere traer avivamiento a tu vida, a tu familia, para que no sigas maltratándole, golpeándolo de ambas partes y dando un espectáculo. Debemos dar un testimonio. Debemos dar testimonio firme de que la unción del Espíritu Santo está en nuestro corazón. No hay duda de eso. Y cuando eso pase, una de las manifestaciones del avivamiento más extraordinaria, aún en medio del dolor, en medio de la tormenta, va a ser el gozo y la intensidad de la manera como alabamos y adoramos al Señor. Nehemías 8:10, allí con esto quiero ir cerrando. Nehemías 8:10. Nehemías continuó diciendo: vayan y festeen con un banquete de delicioso alimento y bebidas dulces y regalen porciones de la comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo es un fruto del Espíritu. Y así Dios quiere que estemos. Así Dios quiere que demos ejemplo. Aún en medio del dolor y en medio de la tristeza, en medio de la tormenta, que el gozo del Señor sea nuestra mejor expresión en gratitud y en testimonio de su presencia en nuestro corazón. Y la intensidad, así como el rey David intensamente, apasionadamente adoraba al Señor, que usted y yo tengamos problema de adorarlo y bendecirlo con toda intensidad. Yo quiero que usted haga algo en este momento. Vamos a poner un canto. Yo creo que usted se ponga en oración, en actitud de oración. Este canto, con toda seguridad, lo ha oído en otra ocasión. Pero oiga la letra y diga: Señor, yo quiero que realmente que eso que está oyendo sea la pasión en mi corazón, el deseo de mi corazón. Que si tú vienes en este momento, Señor, sería lo mejor. Pero Dios es un Dios de oportunidades y quiere que otros se salven. Cierre sus ojos allí, por favor.